Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde buscamos comunicar todos aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial y contado por sus propios autores. En esta oportunidad, en esta edición especial donde podemos hablar con una sola legisladora, en este caso se trata de la diputada Erika Ines, con quien vamos a hacer un balance, una reflexión de todo lo que fue su primer año como legisladora provincial, como diputada provincial, y sobre algunos de los proyectos de ley que fue presentando, uno que fue transformado en ley, como es la ley Saer, la ley que busca mantener la memoria de el escritor santafesino José Saer. También un proyecto de ley que presentó sobre cambio climático, muy interesante, y alguna opinión sobre algunos debates y luchas del movimiento de mujeres que se fue transformando en este año, como por ejemplo fue la paridad de género en la provincia de Santa Fe. También la discusión sobre la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe, qué le genera, por ejemplo, que a nivel nacional el presidente Alberto Fernández haya enviado el proyecto de ley para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. También, por ejemplo, lo que fue la discusión y el debate sobre la ley de presupuesto 2021 y una observación que hizo la diputada sobre la perspectiva de género en el presupuesto 2021 para el gobierno provincial. Y también, por último, un balance, ahora sí, y una proyección para lo que será el año 2021. Todo esto en este nuevo programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo de edición especial recibimos a la diputada Erika Ines. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, la primera vez que pasó por este espacio, que pasó por proyecto legislativo, hablamos de una iniciativa que hoy ya cuenta con media sanción, como lo es la ley Saer. ¿Qué nos puede contar? En realidad ya es ley, es la primera ley que me toca ser coautora, porque en realidad la ley Saer es una ley que empezó por nuestra parte en Cámara de Diputados, una ley muy integral que tiene muchas iniciativas que propician la lectura, la conservación de la obra de Saer, pero también muchas otras cosas, la creación de un premio, la creación del año de Saer, el vínculo de la literatura con el turismo cultural, con el turismo de la costa, con los espacios saerianos, la zona Saer. Y bueno, nos encontramos a mitad de camino con que había una media sanción del senador Raceto, que impulsaba la conservación del patrimonio histórico de la Casa de Saer. Era una ley un proyecto muy simple con media sanción del Senado que se refería solamente a la Casa de Serodino. Entonces, bueno, unimos nuestros esfuerzos y gracias a eso ya es ley, ya tenemos la ley Saer, que le dimos sanción definitiva, le dio el Senado, a una carátula que tenía las dos iniciativas reunidas, la nuestra, mucho más integral, y la del Senado, que era anterior, y que tenía que ver con la Casa de Serodino como espacio, sitio de escritor, patrimonio histórico, etc. Así que bueno, estamos muy, muy satisfechos con eso, pensamos trabajar todo el año que viene y todos los años subsiguientes en actividades sobre esta ley, porque justamente lo que persigue la ley es que Saer sea más apreciado y más leído en su territorio, en la provincia de Santa Fe, más conocido, más difundido, pero eso es una excusa solamente para poner a Santa Fe como provincia y como ciudad, y todas las ciudades de la costa que aparecen en la obra de Saer, en el mapa de las letras de habla hispana, en las letras en español, porque es un escritor que realmente tiene esta estatura para estar presente en todos los países de habla hispana, en América y en España, es muy conocido, también ha sido traducido, y pensamos que de esta manera sitiar a Santa Fe, así como la literatura de Saer es una literatura situada,
situar a nuestra provincia en este eje literario y hacer que la gente venga, disfrute el paisaje, que es un paisaje a la vez ficcional y a la vez real. Así que bueno, tenemos muchas expectativas con la puesta en marcha de la ley. Hubo un evento también virtual importante a fines del mes de octubre con respecto a este escritor, ¿no? Claro, el 23 de octubre es el día que en la ficción transcurre Glosa, que es una novela que transcurre en pocas cuadras de la calle San Martín en Santa Fe. Por supuesto, esto es una excusa, el recorrido, para una conversación entre dos amigos, donde se van planteando una serie de sujetos universales, como la buena literatura siempre se refiere a las grandes cosas de la vida. Y pero físicamente transcurre en ese espacio, entonces habla de los árboles que había en ese momento, que eran tipas, habla de los carteles de la calle San Martín, de la peatonal, habla después en la zona más del barrio sur, de los carteles de bronce de los profesionales, los abogados, y habla un poco de esa tradición del barrio sur. Así que hicimos un evento que fue virtual de caminata por esas cuadras. El desafío para los años que vienen es hacer las caminatas presenciales. Hay lugares del mundo donde se hacen esto para otros escritores, en la ciudad de Dublín, en Irlanda, se hace un recorrido que es el del Ulises, el que hace Leopold Bloom, y van caminando la gente, se para a tomar cerveza, se saca fotos en esos espacios. Nosotros pensamos que con SAER, vaya que se puede hacer lo mismo acá en Santa Fe, no solamente en Glosa, en La Vuelta Completa, en otras novelas está mencionado todo el espacio del centro, las galerías santafesinas, pero en muchísimos cuentos están mencionados el puente colgante, la costanera, el Baviera de la costanera, la avenida del puerto, el río, la isla, Rincón. Así que yo creo que se presta para hacer muchísimas actividades y de esa manera hay mucha gente que quiere venir. Nosotros tuvimos muchas consultas porque había gente que quería venir, viajar físicamente y venir a hacer el recorrido de Glosa con nosotros. Pienso que lo podemos aprovechar mucho y de esa manera conocer y disfrutar más la obra de Sager. Ujú. Yendo a otro punto, a otro tema que tiene que ver con el medio ambiente, ha ingresado una iniciativa que tiene que ver con el cambio climático en la provincia de Santa Fe. ¿Qué nos puede contar? Bueno, también ahí se aprobó la Ley de Acción Climática, se aprobó el último 30 de noviembre. Esa fue digamos, un expediente que reunió muchas iniciativas. Ahí había una iniciativa del diputado Real que se sumó a una iniciativa de la diputada Yacuzzi, mandato cumplido. En el Senado había, el senador Enrico tenía su propio proyecto. El Poder Ejecutivo mandó su proyecto a través del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, y nosotros como Comisión de Medio Ambiente habíamos tenido mucha participación y mucho interés en un proyecto que se realizó en conjunto entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. Esto fue a través de un proyecto de investigación, que los investigadores tuvieron financiamiento para hacerlo, lo hicieron durante 2 años, concluyeron, además de concluir, digamos, en lo que habitualmente es el producto de la investigación, que es un libro o una publicación, ellos hicieron un proyecto de ley, hicieron un trabajo participativo, recibieron sugerencias, estuvieron abiertos a la participación de ONGs, de distintos grupos de la sociedad civil, y ellos, digamos, nos pusieron a disposición, tanto a nosotros como a la Cámara de Senadores, este proyecto, que nosotros tomamos la decisión de ingresarlo como un proyecto de ley también, con mi firma y la firma de varios miembros de la comisión y varios integrantes de diversos bloques de la legislatura. Finalmente se arribó a un proyecto consensuado que recoge digamos, aportes de todas estas autorías. También la Fundación Nueva Argentina participó con otro proyecto más. Ese fue a Senado, no vino a diputados. Pero bueno, se llegó a una síntesis que yo creo que es superadora a cualquiera de las iniciativas individuales, y bueno, sobre eso finalmente se logró una ley para Santa Fe. Nosotros estamos convencidos de que es un tema
de muchísima relevancia, y que cuanto más de vanguardia sea la normativa, mejor le va a ir a nuestra provincia, no solamente en la cuestión ambiental, sino también productiva, porque los actores del sector productivo se tienen que involucrar en este tema. Ya no es un tema solo de los estados, solo de lo público, sino que los privados van a tener que incluirlos en sus planes de negocios y en sus planes de desarrollo, porque el mundo va a demandar esto, y porque es cada vez más necesario como enfoque y como forma de trabajo. Así que realmente satisfechos por todo el trabajo que se realizó en conjunto, y también viendo qué otras normativas son necesarias para el año que viene, para empezar a trabajar en nuestra comisión. Ujú. Ya que hablamos de leyes, iniciativas que se han transformado en leyes en la provincia de Santa Fe, que son necesarias e importantes, recientemente se transformó una lucha del movimiento de mujeres, del movimiento de disidencias, como es la paridad de género en la provincia de Santa Fe, que el gobierno provincial incorporó a esta paridad de género la fórmula de gobernador, gobernadora y vice. ¿Qué le genera que Santa Fe ya tenga la paridad de género? Fue una buena noticia en este año que tuvimos tantas noticias duras y difíciles para atravesar, que la paridad de género sea una realidad en la provincia de Santa Fe, que tengamos ley de paridad, sin duda es una excelente noticia. También trabajamos mucho para que eso salga. Desde el inicio de las sesiones ordinarias tuvimos proyectos de paridad en nuestra Cámara, en la Cámara de Diputados. El Bloque Socialista fue autor de uno de estos proyectos. Eh, También ahí se dio un diálogo con el Senado que finalmente fructificó en una ley. Y bueno, con este veto propositivo del Ejecutivo se pudo nuevamente alcanzar un acuerdo, y bueno, tenemos ley de paridad, así que yo creo que lo que rescato de ahí es que se haya llegado a tener una ley, porque la verdad que todos los esfuerzos anteriores habían sido infructuosos. eh, Hemos tenido medias sanciones en años anteriores. El entonces gobernador Lifshitz, hoy presidente de la Cámara, había puesto en el mensaje de extraordinarias el tema de paridad en ocasión de ese año, y finalmente no se logró porque el Senado no daba el acuerdo. Bueno, que este año ya hemos progresado primero a obtener una ley, y ahora a obtener nuevamente eh, el acuerdo para que la ley salga, con el veto propositivo del Ejecutivo, da muestras de que, sobre todo, que la sociedad ha evolucionado hacia esos estándares, y que ya no estamos más dispuestos a que las mujeres estén en un número inferior, infravaloradas en los cuerpos legislativos, pero no solamente en los cuerpos legislativos, sino también en los gabinetes, en los ejecutivos, en otras organizaciones como las ONGs, los colegios profesionales y la justicia, donde son ámbitos que realmente necesitamos que haya más mujeres. En nuestra Cámara en este momento hay casi, de hecho, paridad, hay 48% de mujeres, pero eso no se refleja, por ejemplo, en el gabinete del Ejecutivo. Nosotros, ya que el gobernador tuvo este compromiso de realmente hacer este cambio en la ley, le pedimos que también tenga el compromiso de cumplirla, en el sentido que la ley indica que se van a hacer cambios graduales pero sostenidos para que los gabinetes sean paritarios. Entonces, ya que tiene que reemplazar unos ministros ahora, y que él ya mismo anunció que iba a haber cambios, veríamos como parte de ese mismo impulso que piensen mujeres para esos cargos, inclusive para el cargo de ministra o ministro de gobierno. Así que yo creo que son todas señales positivas, son señales de que la sociedad ha cambiado, y también son señales que las mujeres han dado, digamos, una discusión, han estado permanentemente dando el debate y haciendo manifestaciones, marchas, discusiones, también al interior de los partidos. Hemos ganado otros espacios, y eso se refleja por realmente la lucha por los derechos de generaciones. Estaba leyendo algunas declaraciones de
legisladoras de la vuelta de la democracia, de Florentina Gómez Miranda, que siempre recuerdo esa legisladora radical, y bueno, y tienen vigencia aún sus palabras después de haber pasado tanto tiempo, pero ella, las socialistas, como por ejemplo Silvia Burger, que ahora está en Igualdad y Participación, pero que fueron legisladoras mucho tiempo antes, en distintas conformaciones de la legislatura, y nombrándola a ellas, nombro a todas, porque realmente han hecho un camino del cual ahora todas nos beneficiamos. Lo que nosotras esperamos como legisladoras es seguir haciendo lo mismo, abrir camino para que muchas otras mujeres se beneficien. Y no hablo de las mujeres políticas, hablo de todas las mujeres, porque cuando las mujeres estamos en las bancas, trabajamos por los derechos de todas. Así que, bueno, muy contenta por esto de la ley de paridad. Si hablamos de lucha del movimiento de mujeres, en el Congreso Nacional comenzó a debatirse, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional haya enviado este proyecto, lo que es la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Como vi en sus redes sociales, usted ha celebrado esta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y me gustaría que me cuente qué le representa esto. También es una vieja lucha de las mujeres en nuestro partido ya desde 2003, que se votó en un congreso nacional, y la postura es a favor de la legalización, es una postura histórica. Legisladores socialistas como Alfredo Bravo fue el primero que presentó un proyecto de legalización del aborto, siempre fue la bancada socialista receptora de estas iniciativas, aun cuando no había mujeres en algunos momentos en las bancas, y después Silvia Burger, que recién nombraba, fue la primera legisladora que presentó el proyecto de la campaña, que es la campaña nacional, es la que ha activado y es la que tiene realmente un enorme mérito en que esto se pueda discutir. Ellas hace muy pocos años tenían enormes dificultades, por ejemplo, para poner este tema en la pública, para hacer actividades que hablen del tema, eran permanentemente censuradas en los medios, agredidas en las actividades, y es su persistencia, es su militancia la que nos ha impulsado y que nos ha guiado a quienes pensamos igual a lo largo de todos estos años. Así que yo creo que hay que felicitarlas porque son mujeres muy aguerridas, muy trabajadoras, muy valientes y muy talentosas, que han puesto su trabajo desinteresadamente. Y la verdad que me preocupa mucha desinformación, mucha mentira de quienes persisten en la criminalización del aborto, en que siga en la clandestinidad, porque escuchando los argumentos en el Congreso, preocupa cómo las personas que estamos a favor de los derechos de las mujeres presentamos un bagaje de información comprobable, que se puede leer en medios, revistas o libros de circulación internacional, que es, digamos, de alguna manera la vanguardia de lo que se conoce a nivel mundial en todos los dominios, el derecho, la biología, la psicología, y del otro lado, sin ningún problema, se inventan cosas, se insiste con la inconstitucionalidad, cosa que ya está totalmente superada esa discusión, se dicen cosas que desde la biología no son ciertas, y eso se hace, y bueno, y se dice que digamos que el derecho al aborto está financiado por no sé qué conspiración internacional. Son todas cosas falsas, cosas que asustan, cosas que buscan golpes bajos, que apelan a mentiras para culpabilizar, y realmente ahí vemos la gran diferencia, la diferencia entre personas que se han formado y que están argumentando, y otras personas que solamente están emitiendo juicios, epítetos, todo el tiempo tratando de demostrar que las mujeres no pueden por sí solas pensar y decidir qué es lo mejor para ellas, para su salud, para el momento de procrear, el momento de desear o querer llevar adelante una maternidad. Y me parece que ya la sociedad está evolucionando en ese sentido, y espera otra cosa de sus representantes, diputados, diputadas, y de quienes los apoyan, por ejemplo, en las audiencias en el Congreso. Así que
por mi parte, yo estoy segura que la voz, la salud, la vida de las mujeres valen, y cuando una mujer dice que no puede, no quiere llevar adelante un embarazo, se la debe escuchar y se debe confiar en por qué ella llegó a esa conclusión. Estoy segura que no lo van a hacer de una manera irresponsable, y estoy segura que deben ser escuchadas y atendidas, no juzgadas ni criminalizadas. Así que en ese sentido siempre hemos trabajado y espero que esta vez realmente se convierta en ley. Ujú. Otro amplio debate que se ha dado aquí en la provincia de Santa Fe, en la Cámara Baja de la Legislatura Provincial, tiene que ver con el proyecto de ley de educación sexual integral, pero que también recibió en este amplio debate que se ha dado, recibió muchas críticas por parte de otras bancadas que no son del Frente Progresista, que tienen que ver con por ahí el contenido ideologizado, ideologizar los contenidos de la ESI, la forma en que se aplicaría la ESI y demás. ¿Qué puede decirnos al respecto? Forma parte de las mismas campañas que venía hablando recién con el tema del aborto. Uh-huh. Los grupos que no quieren educación sexual integral, lo que se quejan es de la perspectiva de género, porque dicen que la perspectiva de género es sesgada e ideologizada. Uh-huh. Eso es falso. Primero que no se trata de una ideología, se trata de un enfoque. Y en segundo lugar, que lo que ellos esgrimen que la biología es lo que tiene que primar. La biología también ha evolucionado, ya no es más la biología del siglo XIX que estos grupos ideologizados reclaman. En realidad lo que están reclamando es permiso para discriminar, permiso para seguir discriminando a las personas que son homosexuales, permiso para seguir discriminando a las personas que son trans, permiso para seguir discriminando a las mujeres que deciden, por ejemplo, tener muchas parejas, o que son lesbianas, y ese permiso lo piden de esta manera, impidiendo que los chicos tengan educación sexual integral. Difunden una gran cantidad de cosas que son falsas. Y eso es un peligro, porque realmente en los WhatsApp de padres les llegan WhatsApp diciendo que les enseñan a los chicos cosas como masturbarse, todo eso es mentira. Y realmente preocupa que no tengamos, desde el lugar que nosotros ocupamos, que es los que velamos por la educación integral, la misma capacidad de contarle a los papás y a las mamás lo buena que es, porque realmente, por un lado, protege a los chicos de los abusos sexuales, que los chicos sepan acerca de su cuerpo, y que sepan que ellos tienen derechos sobre ese cuerpo, ha permitido que muchos chicos se den cuenta que los estaban abusando y que lo puedan decir. Entonces, ya con eso deberíamos estar todos a favor, pero absolutamente todos a favor de la educación sexual integral. Segundo, que esto se ajusta a los contenidos. Cuando los chicos son chiquitos les explican como uno le explica en la casa a los chicos, no es que le da herramientas de más para la edad que tienen. Pero después, también cuando son más grandes, obviamente que la educación sexual integral le dice que cada uno tiene derecho a sentirse y a ser como quiere. Y eso va en contra de muchas familias, porque hay muchas familias que quieren reprimir a sus hijos, que quieren que si tienen un hijo gay, que no lo sea, que se cure. Y eso no existe, eso la ciencia ya ha demostrado que no se trata de una enfermedad, que no se trata de algo que se debe reprimir. Y entonces, ¿cómo no vamos a ayudar a niños y niñas a que puedan quererse, aceptarse y querer y aceptar a los demás? Entonces, quienes están en contra de la educación sexual integral, lo que quieren es permiso para seguir odiando, para seguir discriminando, para seguir reprimiendo. Y eso cuesta salud, cuesta vidas, cuesta ánimo de muchas personas que se tienen que ir de sus casas porque en sus casas, cuando ellos manifiestan que son gay, que son lesbianas, que son trans, les pegan, los echan, los expulsan. Bueno, todo eso, gracias a la educación sexual integral, no digo que se va a transformar de la noche a la mañana, pero va a ser más amigable para las personas
van a encontrar refugio en la escuela, en las instituciones, en sus compañeros, y esto de con mis hijos no te metas va en contra de esa posibilidad de evolucionar y de tener una vida de más amor, de más tranquilidad, de más confianza y en el prójimo. Así que la verdad que a mí me extraña mucho que personas que dicen que tienen valores religiosos basen todo su discurso en el odio. Así que ahí hay que estar alertas también. Ujú. Recién cuando le preguntaba por esto de la paridad de género, la ley de paridad en Santa Fe, me habló de la paridad de género en el gobierno provincial, en el Ejecutivo Provincial. Ahora preguntarle por el debate y la aprobación del proyecto del presupuesto 2021, que tal como lo manifestaron desde el Frente Progresista, le otorgaron esta herramienta al gobierno provincial, al gobierno de Omar Perotti. Y usted particularmente resaltó la discusión sobre la perspectiva de género en el presupuesto 2021. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Bueno, el presupuesto nosotros obviamente le dimos esta herramienta al Poder Ejecutivo lo modificamos también en acuerdo con el Senado para que no tenga elementos de discrecionalidad que traía el mensaje original, y también para impedir que se deroguen dentro de la ley de presupuestos, que actúe la ley de presupuesto como un caballo de Troya para derogar cosas que había por ley y crear cosas que había por ley, o para contraer deuda en dólares, o para vender inmuebles del Estado. Todo eso fue lo que restringimos como legislatura en el presupuesto provincial. Con eso creo que mejoró la calidad institucional del mensaje. De todas maneras, el dinero que solicitaba sí se acordó y eso está en su totalidad, como una introducción para comentarte que sí que se le brindó esta herramienta al Poder Ejecutivo. Con respecto al tema de que tanto se mencionó en los medios, que se había firmado un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo por 250.000 euros para hacer un presupuesto con perspectiva de género, la verdad que nosotros quedamos bastante desencantados, porque el proyecto de presupuesto, el mensaje del Ejecutivo, la metodología es mala, digamos, para poner perspectiva de género a algo, y el monto es escaso, porque si uno va a decir que va a hacer un proyecto de presupuesto con perspectiva de género, tiene que aclarar cómo va a presupuestar eso y qué categoría va a tener dentro, por ejemplo, del CIPAF, que es el sistema por el cual se pueden ir viendo las partidas, cómo se va a poner una categoría especial a la cuestión de género en programas generales, porque por ejemplo se incluyen programas como la tarjeta de ciudadanía, donde sí, hay muchas mujeres que reciben este beneficio, pero también hay varones. En los programas generales lo que se tiene que garantizar desde el punto de vista de la perspectiva de género es el acceso de las mujeres y las diversidades, y poder ver cómo creció la tasa de acceso con respecto a ejercicios anteriores, por ejemplo. Eso no está, es imposible diferenciarlo y valorarlo. Y por otro lado, los programas específicos que se crean especialmente para mujeres y diversidades, la cantidad de plata es muy poca y está desagregada en muchísimos pequeños programas. Te voy a dar un ejemplo, el de ciencia, porque es el que conozco. Está previsto una cantidad de 3 millones para una enorme cantidad de becas y proyectos. Entonces lo que va a tocar a cada uno de esos instrumentos es muy poca plata. Y esto se repite en distintas instancias. Por otra parte, por ejemplo, la cuestión de género y ciencia ya existía, no es una creación del nuevo gobierno. Entonces, realmente fue muy anunciado, muy declamado, pero no nos satisface ni en la cantidad que se destinó, ni en la metodología usada, que va a ser incomprobable, porque va a haber que hacer un trabajo artesanal, pero no surge de las herramientas financieras que tiene el gobierno para poder verificar sobre todo los proyectos generales. En la misma línea de esto que estamos hablando, preguntarle, ¿cómo cree que fue la relación, la comunicación entre el Poder Ejecutivo Provincial y la legislatura provincial, en este caso con los diputados del Frente Progresista? Bueno, no hubo una comunicación ad hoc para el tema del presupuesto. Nosotros
pensábamos que íbamos a tener reuniones de trabajo o comunicaciones más pormenorizadas. En realidad fue solamente una comunicación muy formal y muy somera, y aún así, bueno, como les decía, se otorgó esta herramienta. Todo el mundo lo señala, es un déficit de este gobierno el diálogo con la legislatura. No es una novedad lo que estoy diciendo, no hay un diálogo fluido, pero en mi caso particular yo creo que eso obedece a la falta de una agenda, porque cuando hay una agenda clara y hay un rumbo de gobierno claro, naturalmente se necesitan herramientas y se tienen que alcanzar los consensos. Cuando no está ese norte claro, bueno, se va avanzando en la medida de la realidad. El tema de la pandemia es cierto que ha monopolizado la atención de todos, pero también es cierto que no hay un plan estratégico, un plan de los primeros días, un plan de los primeros meses, y también es cierto que muchas cosas salen por decreto. El tema del juego, por ejemplo, de otorgar la posibilidad del juego online a los concesionarios de casinos, salió por decreto, fue observado por el Tribunal de Cuentas, hubo un decreto de insistencia, y bueno, quedó así. Un tema que hubiera tenido que discutirse en la legislatura y que realmente es digamos, es un tema institucional muy importante, que se transforme el negocio de esa manera solamente por decreto y sin una discusión acerca de lo que eso significa, acerca de lo que significa también en la vida cotidiana de las personas, si eso puede convertirse en un uso abusivo del juego, facilitarlo por esta vía. Realmente yo recuerdo cuando se habilitaron los casinos en Santa Fe, el juego físico en los casinos, eso se discutió muchísimo y se discutió a fondo, mereció mucha atención, incluso de toda la ciudadanía. Bueno, el mismo gobernador Perotti está diciendo que no tener conectividad hoy es como no tener el tren cuando pasaba el tren por los pueblos. Bueno, tener casinos digitales hoy es como tener un casino en el celular cada persona de Santa Fe. Y eso el Estado de Santa Fe lo decidió a través de un decreto del gobernador sin discusión alguna. Entonces, me parece que también hay falta de diálogo porque no hay interés en ese diálogo, porque no hay un proyecto o porque ese proyecto espera ser sancionado sin discusión. Y eso realmente es un retroceso para las instituciones santafesinas. No estábamos acostumbrados y yo no me resigno a que esto suceda de esta manera. Uh-huh. En esto que me está contando sobre el Ejecutivo Provincial, estamos en estos días donde se cumple el primer año de gobierno, el primer año de gestión del gobernador Omar Perotti, y me gustaría pedirle una opinión, un análisis, una reflexión de lo que le parece a usted que fue el primer gobierno, el primer año de gestión del gobernador Omar Perotti. Bueno, como te decía recién, lo más destacado de este año fue la pandemia en todos los órdenes, en el orden internacional, nacional, provincial y municipal. Así que obviamente eso no se puede soslayar, estamos viviendo una crisis enorme y esa crisis nos está atravesando a todos. Yo creo que cuando pasemos esta cotidianeidad y miremos para atrás, realmente nos vamos a asombrar de la fuerza que tuvimos para atravesarla, y de la magnitud que tuvo esta situación. Sin embargo, yo creo que la pandemia no es excusa para todo. Pienso que el gobierno del gobernador Perotti se retrasó en tomar algunas de esas decisiones todavía no se tomaron, y también en este marco de la pandemia creo que se acentuó la evidencia de que no hay un plan, y que no hay un equipo de trabajo. Hay una sumatoria de personas para alcanzar el gobierno, pero que una vez alcanzado ese gobierno
no está claro qué se quiere hacer y tampoco que se trabaje en un equipo conformado a tales fines. Y como nosotros como oposición no tenemos una hoja de ruta sobre la cual ver y decir si el gobernador está cumpliendo su hoja de ruta o se está desviando, porque no sabemos. Lo poco que sabemos son unos eslogans, que esos eslogans tienen que ver con la seguridad y con la conectividad, y que se tardaron 10 meses en enviar las leyes a la legislatura, siendo que eran sus prioridades absolutas y que los habían anunciado así en la campaña y en los primeros discursos, tanto de Asunción como de la apertura de sesiones. Y por otra parte veo también, con mucha preocupación, una continua agresión hacia la oposición y especialmente hacia el Partido Socialista, que integro, donde permanentemente hay descalificaciones, agresiones, acusaciones sin pruebas y que son, en definitiva, cuestiones que se busca crear un relato, un imaginario, y que eso realmente nos retrotrae a las peores épocas de la política argentina. Los momentos de más agravio, de más confrontación, un lugar donde los socialistas nunca hemos estado, donde yo particularmente me resisto a sumarme a ese tipo de praxis política, y por eso siempre estamos atentos a ver cómo contestar y cómo evitar una escalada. Me parece que las narrativas simples y dicotómicas lo único que hacen es que el medio político se vuelva cada vez más autoritario, y eso es algo que nos tenemos que poner todos como meta, no entrar en ese juego, porque aparte después las personas buscan hacer política en otros lugares y no en los partidos, si los dirigentes principales de los partidos políticos se están peleando. Así que yo veo muchos desafíos para el 2021, no estoy tranquila, pero bueno, de nuestra parte siempre poniendo todo el compromiso y tratando de trabajar muy junto a la gente, porque en estos momentos de tanta dificultad hay que estar y hay que escuchar mucho, y no hablar tanto, escuchar. En referencia a esto último que me decía, bueno, hemos hecho un amplio repaso de iniciativas que fue ingresando, que fueron aprobadas, que se transformaron en ley, de varios debates, de idas y vueltas con el Poder Ejecutivo provincial. Pedirle un balance general de su año legislativo y sí, también una proyección, si se quiere, para lo que será el año 2021. Bueno, en mi año legislativo lo que más estuve interesada en hacer es en plantear temas, digamos, integralmente. Me parece que el tema de género lo hemos logrado trabajar tanto en el bloque como en el interbloque, como con otras diputadas. Con todas las diputadas de la legislatura tenemos diálogo, y con muchas de ellas compartimos los proyectos de género, los firmamos en conjunto. Ahí hay muchos temas que son de interés: protocolo contra las violencias de género en la misma Cámara, la cuestión de las violencias de las mujeres en la sociedad, cómo evitar que sean revictimizadas, y cómo ser mejores desde dar respuesta a la problemática de la violencia desde todos los poderes del Estado. También hemos trabajado el tema del uso del tiempo, de las políticas de cuidado. O sea, hay muchas cosas que las diputadas trabajamos todas, y me parece que eso le da mucha fuerza a los proyectos. Eso es uno de los hitos que me gustaría destacar en este balance: el trabajo de género de forma colectiva, y eso le da también fuerza al interior de los bloques para nuestros compañeros varones también. Y después trabajos, digamos, para mí el trabajo como legisladora es mi primera vez como diputada. Siempre he trabajado en cargos de gestión universitaria o en el Ejecutivo provincial, y la verdad es que hemos tratado de trabajar con mucha intensidad, pero con criterio, proyectos integrales, proyectos que puedan hacer la diferencia. Entonces, en ese sentido se necesita realmente construir consensos, porque son más ricos los proyectos con más aportes y que se pueden trabajar a fondo. Así que trabajamos la ley Sariana, trabajamos un proyecto de ley de alimentación que todavía está en discusión y que esperamos
discutirlo mucho el año que viene, con nutricionistas, con las personas involucradas en la producción de alimentos, tanto en la producción primaria como en la producción, en la transformación, digamos, industrial de los alimentos, en su distribución. Ya hemos recibido muchos aportes y vamos a seguir buscando otros nuevos. Y también con las personas que son las beneficiarias de las políticas alimentarias, porque es la voz que falta escuchar, así que ese tema nos interesa mucho. Y después trabajamos también recursos biológicos y genéticos, que es un proyecto de vanguardia que va en línea con Escazú, que la Argentina acaba de firmar. Y bueno, tenemos muchísimas otras iniciativas que esperamos que puedan hacer su recorrido en 2021. Perfecto. Bueno, diputada, la verdad, muchísimas gracias por esta charla, esta entrevista que hemos tenido. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo ahora sí, ya a modo de cierre. Simplemente bueno, que estamos muy atentos y atentas en la legislatura, que las personas que les interese dialogar con nosotros acerca de algún proyecto en curso o porque tienen una inquietud y les parece que necesitan charlar con nosotros, nuestras redes están a disposición siempre. Por mi perfil en particular siempre hablo mucho con los investigadores y las investigadoras de Santa Fe, con los profesores y profesoras de las universidades, porque sé de lo importante que son sus conocimientos y lo mucho que trabajan en problemas de Santa Fe. Entonces, porque muchos de sus proyectos de investigación están totalmente dirigidos a las problemáticas de nuestra provincia. Así que siempre tengo el interés de convocarlos y convocarlas, pero también los escucho si ellos tienen alguna iniciativa, o si, por supuesto, cualquier ciudadano o ciudadana tiene alguna iniciativa, inquietud, duda, es nuestro interés estar en contacto. Así que gracias por esta oportunidad de dialogar con ellos. Nuevamente, muchísimas gracias.